Amén. Amén. Y vamos esta mañana, perdón, pues todavía a la mañana, a hablar algo de la palabra del Señor. ¿Cuántos de los que están aquí presentes o cuántos de los que estamos aquí presentes, le voy a hacer una pregunta, les gusta leer la palabra del Señor? Amén. Les gusta leer la palabra del Señor. Cuando usted lee la palabra del Señor, ¿qué es lo que usted encuentra en la palabra del Señor? Río de agua viva, gozo, paz, alegría, victoria, entusiasmo, fortaleza. Todo lo que ustedes quieran añadir de ahí para abajo. Pero ahora en esta tarde, si Dios esta mañana, perdón, vamos a hablar un poquito de algo muy conocido de todos ustedes. De algo, ¿verdad? Aquellos que leen la palabra, que les gusta la historia, pues vamos a leer algo. Y yo le voy a decir a cada hermano, pero no todavía, más ahorita. Y vamos a leer, a buscar en el libro, en Génesis, capítulo 6. Amén. Eso es lo principal. Génesis, capítulo 6 de la palabra del Señor. Y dice así: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Muy conocido de todos ustedes de la historia. Pero vamos a orar antes de comenzar. Padre, te alabamos y te glorificamos en esta preciosa mañana. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu misericordia, gracias por tu don inefable en vuestras vidas, gracias por cada hermana aquí presente y cada hermano. Gracias, Padre, por los que están en sus hogares, por los que están trabajando en este momento, Señor. Cuídales y guárdales y fortaléceles cada día. Gracias, Padre, porque están enfermos. Padre, tú conoces sus condiciones. Pon tu mano poderosa, Señor, y ayúdanos, mi Dios, a seguir hacia adelante y sobre todas las cosas, serte fiel hasta la muerte. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, mi Dios. Amén. Bien. En esta mañana todo el mundo conoce historia, ¿verdad? Las historias son lindas. A Nereida le gusta leer mucha historia y le gusta escudriñar de todo. Pero dice la Biblia, y le habló Dios a Noé. Imagínense usted. Recuerden todos ustedes que en aquel entonces, en ese tiempo, como si comparamos este tiempo actualmente de pleno siglo XX que estamos usted y yo viviendo, que Dios nos ha permitido vivir y que estamos aquí viviendo, que las cosas que están por ahí, yo no sé ustedes, pero hay gente que están asustados en este momento con el asunto de las guerras y las controversias, ¿verdad? Hay tantas cosas y muchos están nerviosos por la economía. Las cosas están al doble de los precios, ¿verdad? Los precios se han multiplicado, no se han multiplicado, sino se han triplicado. Y mucha gente no encuentra con solución a los problemas, amados hermanos. Y usted sabe que si usted, aquellos que les gusta ver noticias, no digo periódicos porque ya los periódicos ni existen, ¿verdad? Pero aquellos que les gusta ver noticias a través de la radio, la televisión, el teléfono, lo que sea, usted sabe cómo es que están las cosas caminando. Pero más sin embargo, cuando Dios le habló a Noé en aquel entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Todavía había corrupción, había maldad, había egoísmo, había pecado. Se había multiplicado el pecado, se había multiplicado la maldad, se había multiplicado la corrupción. Pero sin embargo, Dios en su infinita misericordia, ¿verdad? Le habló a este hombre de Dios, ¿verdad? Le habló a este hombre de Dios porque dice la Biblia que lo consiguió justo delante de él en esta tierra que él estaba viviendo. Amén. Y ¿verdad? Y usted sabe que Noé tenía su familia. ¿Y qué le dijo él? Le dijo, mira, prepárate un arca. Y le dio todos los principios, los materiales, las medidas, la altura, el ancho, el largo, todo se lo dio. Le explicó parte por parte. ¿Y qué pasó? Y le dijo, mira, hazte un arca. Y se dice que en aquel entonces no llovía sobre la faz de la tierra. Absolutamente nada. ¿Verdad que sí? ¿Y qué dice la Biblia? Que Noé estuvo predicando ¿cuántos años? ¿Cuántos años? Aquellos que se recuerdan bien. 120 años que
predicó Noé sobre la faz de la tierra. Y nadie lo escuchó. Nadie quería saber del evangelio en aquel entonces. Pero aquel hombre justo delante de Dios, que alababa y glorificaba a Dios, que creía en la misericordia de Dios, ¿verdad? Y que Dios hizo milagros y prodigios en aquel tipo de personas, dice que escuchó la voz de Dios. Y como escuchó la voz de Dios, le dijo: mira, prepárate esto, haz esto, porque sobre esta tierra va a llover 40 días y 40 noches. Y usted sabe que si usted, yo he estado, ¿verdad?, en estos países de Centroamérica. ¿Cuántos son de Centroamérica aquí, verdad? Amén. No, en Guatemala no he estado todavía, pero en todos los demás sí. ¿Ok? Entonces yo pude ver en Costa Rica, un viaje que fuimos a Costa Rica, cómo llovía. Jamás en mi vida yo había visto, ¿verdad?, en Costa Rica cuando la lluvia. Y andaba yo con el superintendente de la Asamblea de Dios en Costa Rica en un Jeep Isuzu. Y Nereida se montó y Nereida dijo: este señor nos va a matar a nosotros aquí, ¿verdad? Porque sí, porque cuando llovía los puentes se iban allí llueve. Pero les digo, yo nunca había visto algo en mi vida. En mi isla de Puerto Rico llueve, pero no en esa condición. Y aquel hermano superintendente era cortito de vista, de un ojo. Y aquel jeep doble, ¿cómo se dice? Doble a mí. Como es 4x4, ¿entiende? Él lo acomodaba y pasaba. Para ir, ¿verdad? Fuimos a una iglesia allí con él a observar y a ver, porque él tenía que supervisar las iglesias. Y me llevó a mí y Nereida, fuimos con él. Y le dije: ay, este señor está loco, Padre de la gloria. Pero que yo que con ustedes, si eso fue en Costa Rica, que es un país que no es un país grande, que es un país pequeño, y que llovió fuertemente. Y entonces, yo no sé cuántos ahora mismo saben la situación Ecuador, el calor que está haciendo, ¿verdad? Que se dice que en estos lugares lejanos, en los campos, a las afueras, están durmiendo, ¿verdad? El que puede, en los carros, pero el calor no lo soporta. Aquellos que no tienen aire acondicionado. Anyway, pero imagínense, lo importante es esto, que cuando Dios le habla a usted, y usted le cree a Dios, y usted le escucha a Dios, Dios hace maravillas y prodigios en su vida. Amén, así, ¿verdad que sí? Cuando usted está enfermo y usted clama a Dios, usted va a la ciencia médica porque cree en ella. Va al médico porque cree en ella. Toma la medicina porque cree en ella. Pero el que tiene la última palabra se llama Jesucristo. Ese es el que tiene la última palabra. Pero sin embargo, este hombre, que Dios le dio el entendimiento, la sabiduría, la capacidad, porque él creía en él y confiaba en él. ¿Entiendes? Porque una cosa es creer y otra cosa es confiar. Hay quien lee la palabra. ¿Me entiendes? Hay quien la lee desde Génesis hasta Apocalipsis. La sabe recitar, pero no la ha aceptado todavía. Muchos la leen, pero no la creen. Otros la creen, pero no la viven. Son cosas distintas, ¿verdad que sí? Aunque no es fácil, yo lo entiendo. Pero Dios le habló a Noé y le dijo: mira, prepárate este arca, ¿verdad? Porque va a llover 40 días y 40 noches. Y dice que se acomodaron todos. Pero no solamente entró Noé al arca. Imagínese usted. Entonces, aquí hay unos versículos, aquellos que les gusta buscar la Biblia. Y me leen el versículo en el mismo capítulo 6 de Génesis. Usted me dé los versículos del 8 en adelante. ¿Quién tiene una Biblia ahí que lea? Amén. Pues, no, capítulo 6 de Génesis. ¿Ok? Versículo 13 y 14 y 15.
Amén, amén. En otras palabras, Dios le dio todas las medidas. Imagínense que Dios es ingeniero, Dios es arquitecto, Dios es el todo. En otras palabras, le dio los preparativos tal como dice la palabra del Señor, uno por uno. Porque ahí dentro Dios le había dado el refugio potente donde iban a ser todos salvos. Pero imagínese usted, le dijo, ¿qué le dijo? Entra tú. Oiga, esa palabra en plural, entra tú. ¿Me entiendes? No le dije entran todos, ¿me entiendes? Le dijo, entra tú, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. En otras palabras, si usted se va hoy a la iglesia en general, no a la Expo en inglés, no a la Expo en español, si va a la iglesia en general de Jesucristo, ¿me entiende? Que es la iglesia sobre la faz de la tierra. Esa se llama la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, de ese rebaño que estamos aquí y de otra iglesia, van a ser un grupo levantado. Porque no todo aquel que diga, Señor, Señor, entrará en mi reino, dice la palabra del Señor, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esos son los que nos vamos a encontrar allí. Y allí no van a ver católicos, allí no van a ver, no, allí va a haber todo un grupito de cada persona. Van a ver blancos, van a ver camaitos como yo, van a ver aquellos que no tienen pelo como yo, van a ver los de todo en general. ¿Verdad que sí? De todo va a haber allí, porque son justos delante de Dios. Pero Dios le habló a Noé claramente, entra tú y toda tu casa. Imagínate, y después entró él, sus hijos, las esposas de sus hijos. ¿Y qué pasó? Entraron al arca. Dice que comenzó a llover sobre la faz de la tierra. ¿Y qué dice? Que el agua iba subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Si usted nota bien aquí cuando sube la marea, o cuando ahora en este tiempo que la mar se pone, ¿verdad?, un poco revoltosa, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que cuando vienen las olas, ahora mismo en mi isla de Puerto Rico, en la semana pasada murieron 12 turistas ahogados, de la edad de 25 a 32 años. Todos turistas de Tennessee murieron, dos de Oklahoma, de Texas, porque se le informa a la gente, mira, no entres al agua, porque las olas están subiendo de 8, 14 y 15 pies. Pero la gente le entra por un oído y le sale por el otro. No quieren escuchar. Y dice, cuando las olas vinieron, se los llevó a todos. Y hasta el momento han encontrado 2 personas. El resto están desaparecidos. ¿Por qué? Porque no escuchan. Pero sin embargo, Noé escuchó la palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Y como Noé escuchó la palabra de Dios, pues le dijo, entra tú y toda tu casa. La casa era sus hijos, sus hijas, la esposa y la familia en general. Pero no solamente, también le dijo, mira, de cada especie de animal, coges en 2. No le dijo allí 2 perritas, ni 2 perritos, ¿verdad que sí? No, le dijo un macho y una hembra. Porque hoy por ahí dicen que le entraron eran hembras. Y otros dicen, ¿verdad?, que entraron todos hombres. No, la Biblia dice, de cada especie escogió 2. ¿Verdad? Si era un burro, cogió una burra para que hubiera una pareja. ¿Verdad que sí? Y entraron todos en el arca. Ahora yo me hago una pregunta, aunque la Biblia no lo dice. Usted se ha puesto a pensar y a capacitar. ¿Cómo estaría eso con tantos esos animales dentro de ahí? Usted no se ha puesto a pensar eso, aunque la Biblia no habla nada de eso, ¿verdad que sí? ¿Cómo estaría eso? ¿Verdad que sí? Usted dice, caramba, pero ¿cómo sería eso? Pero recuerda, cuando Dios hace algo, lo hace correctamente, bien y perfecto. Porque usted y yo somos imperfectos. El pastor es imperfecto. Aquí no hay nadie perfecto, pero Dios es perfecto. Y cuando Dios hace algo, lo hace bien. Amén. Seguimos adelante. Ahora, dice también aquí, dice, en el... se me olvidó el tema, míralo ahí está puestecito ya. Gloria a Dios. Jeremías capítulo 6, versículo a mi Génesis. Entonces dice aquí, en el capítulo 6 de Génesis, versículos 13 y 14, que ya Modestita lo leyó. También dice en el 5 de Génesis, capítulo 24, ¿qué dice? ¿Quién me lo busca?
Amén. Ok. Pero dice, y entonces aquí dice el Salmo 91. Dice el versículo 1. ¿Qué dice? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y por ahí sí, ¿verdad? Parte por parte explicando todo. Cuando usted y yo habitamos en ese que hizo los cielos y la tierra, ese que lo tiene usted viviendo y me tiene a mí respirando, que puedo caminar, que puedo brincar, muchos no pueden correr, ¿verdad? Porque les duele las rodillas. Gracias a Dios que yo puedo correr todavía. Amén. Pero que lo puede correr, que puede caminar, que puede mover mis manos, oye, ese se llama Jesucristo, ¿me entiendes? Pero eso, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de los Omnipotentes. Ese se llama Jesucristo, el Rey del cielo y de la tierra, el que lo tiene aquí a usted viviendo y respirando y me tiene a mí. Dios es bueno y Dios es poderoso y no hay otro como Él. El Salmo 37, versículo de 3 al 5. ¿Quién me lo busca? Salmo 37, versículo de 3 al 5. Amén. Repítelo de nuevo. Amén. Y Él hará. Amén. Mire qué lindo. Encomienda ¿qué? En Jehová tu camino, confía en Él y Él ¿qué? Hará. Mire qué cosa linda. Cuando usted y yo, mire hermano, yo nunca he dado mi testimonio ni todavía, pero algo bueno hay. Que les habla aquí no hay nadie bueno. Nadie. No hay nadie bueno, ¿verdad que sí? Yo nunca supe lo que es una droga, ni sé lo que es una droga, gracias a Dios. La hago mental, pero yo no sé lo que es, gracias a Dios. Pero en mi familia tengo una sobrina que murió de este vicio. Jovencita, 35 años, comenzando a vivir, dejó 2 niñas, una niña y un niño. No fue por parte, ahí está la hermana Patricia, Dios me la bendiga, que fue a orar por ella al hospital. Y eso fue para mi hermana todavía. Hace como 8 años de eso, ¿verdad? 9 años que murió Katy, ¿verdad? Más o menos, jovencita, muchacha preparada, criada y nacida y criada en este país con 2 idiomas. Pero el vicio la llevó a la tumba, ¿entiendes? Y eso para mi hermana no fue fácil, bien difícil. Y para todos nosotros, como yo digo, pero a pesar de eso, se le explicó la palabra, se le enseñó la palabra, escuchó la palabra, pero nunca dio lo que se llama un paso de fe. Por eso dice, confía en el Dios, ¿verdad? Y Él hará maravillas y prodigios en las vidas y en vuestros corazones. Amén. Y para la gloria de Dios, no lo digo para gloriarme, ¿verdad? Yo no soy mejor que nadie, líbreme Dios. Ni soy más bonito que nadie porque soy el más feo. Si no, pregunta a Nereida, ¿verdad que sí? Pero, ¿qué yo les quiero decir a ustedes con esto? Que Dios me salvó a mí. Nunca supe lo que es un vicio, pero tampoco era bueno. ¿Me entiende? No era bueno. Pero hace unos añitos, no puedo decir, porque si usted se pone a sumar y a multiplicar, me va a decir que yo soy en edad y no lo soy, ¿me entiende? Amén. Porque allá, cuando yo estaba caminando, ¿verdad? Pasé por el 1114 de Broad Street, en la avenida principal que divide a la ciudad de Newark. Y allí pasé por aquella iglesia, Asamblea de Dios, que hasta el momento no está allí porque se mudó para Montclair. Y aquel hombre se paró en la puerta, que ya partió para estar con el Señor, y me habló de la palabra. Y de ese momento hasta hoy día estoy aquí. Y yo no quería saber de los pentecostales, ¿sabe? Yo soy sincero, yo no quería saber ni quería nada de eso. Mi papá era católico, hasta que 3 semanas antes que que partió para estar con el Señor. Mi mamá nunca fue a una iglesia. Digo, iglesia católica, si no, murió salva, porque Dios la salvó cuando vino de Puerto Rico hacia acá.
Pero como yo le digo a usted, a esas palabras que predicó aquel hombre, nunca, jamás se me olvidaron a mí. Que dijo, habrá uno. Ese fue el tema que él usó. Habrá uno que haya aceptado al Señor, se haya apartado y le haya ido bien. Usted ve, hermano, cuando usted dé ese paso de fe, y su corazón rebosa de alegría y de gozo, pero que cuando nosotros ponemos nuestra mirada hacia atrás, grandes cosas tristes van a venir a vuestra vida, aunque usted y yo no lo creamos. A veces nos preguntamos por qué surge esto, por qué surge aquello, por qué surge lo otro. ¿Verdad que sí? Pero hermano, escudriñémonos nosotros mismos para que usted vea que usted va a tener la respuesta y yo voy a tener la respuesta. Cuando usted le da la espalda a Dios, todo le camina de mal en peor. No quiere decir que porque usted le dé el frente a Dios va a ser millonario al otro día. No, tampoco es eso. Pero hermanos, cuando estamos caminando con Dios, brazo a brazo, ¿me entiende? Ahí con Él, oiga, no hay cosa menor que caminar con Dios. ¿Es que sí? Usted se siente alegre, usted se siente maravillado, usted se siente satisfecho, usted se siente regocijado, usted se siente tranquilo. Y cuando va a la cama a dormir, ¿qué dice por ahí? Con Dios me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Y cuando usted puede abrir sus ojos en la mañana, yo no sé, yo le digo, Señor, gracias porque me regala un día más de vida. ¿Verdad que sí? Gracias porque me regala un día de vida. Porque no es como decía mi padre cuando, ¿verdad? Cuando estaba, que siempre bromeaba, decía, ay, que yo no amanezca mirándome el dedo de los pies. Decía mi papá, ¿verdad que sí? Pero cuando usted puede abrir sus ojitos y yo en la mañana, oiga, yo digo, ay, gracias Señor, porque puedo disfrutar de hambre de vida, de salud, de fortaleza, de gracia, sirviéndote a ti en espíritu y en verdad, gloriándome, me satisfacían mi miel, todo lo que usted le quiera añadir. Amén. Ay, y el tiempo me traiciona, pero vamos para adelante en el nombre del Señor. Y dice el Salmo 37, versículo 3 al 5. ¿Alguien lo tiene? Rápidamente. Amén. Míralo ahí. Amén. Ok. Ahora vamos. Dice Mateo capítulo 24, 1 y 2. Mira que dice Mateo 24, 1 y 2. Amén. Y es camino a la victoria. ¿Me entiende? Cuando yo tuve el privilegio de ir a Israel, yo me creía que el monte de los Olivos era un monte como cuando yo fui a Perú, a Machu Picchu. ¿Me entiende? Que era montaña y árboles así y lomas. Eso me creía yo, ¿verdad? Entonces cuando yo llegué al monte de los Olivos, ese es el nombre. Pero sí es una empinada hacia arriba, ¿verdad? Y usted camina y es muy bonito. Pero no hay árboles, no hay nada. Y eso es lo que yo esperaba, ¿verdad que sí? Pero se llama el Monte de los Olivos. Pero cuando llegamos allí, y imagínense, y subimos al final, allí donde está, va a encontrar el templo donde están las paredes destruidas un poco, que los romanos destruyeron en el año 1970. O sea, le llama donde está la pared del llanto. Y todo el mundo va y pone una petición, un papelito, en verdad, y usted allí y va y lo pone y ora por ello, y usted va todo el mundo orando. Pero imagínese usted, el Señor ¿qué? Los discípulos le preguntaron al Señor y estaban con el Señor, ¿verdad? ¿Y qué le dijeron? Dinos cuáles son las señales de este siglo y cuándo será que tu venida, ¿verdad que sí? ¿Y qué le dijo el Señor? Usted lee el capítulo 24 completamente y lo compara en los días que estamos viviendo en este momento, y usted se da de cuenta y dice que la palabra de Dios no puede fallar. Usted puede fallar, yo puedo fallar, yo puedo mentir al pastor, puedo mentir a Nereida, pero a Dios no le puedo mentir, porque Dios me está viendo las 24 horas del día, ¿verdad que sí? Y me puede esconder del pastor, de la esposa del pastor, de los hermanos, pero de Dios me puede esconder. ¿Usted se ha puesto a pensar eso? No, nadie. Pero los discípulos dijeron, Señor, danos una señal, ¿verdad?
de tu venida. ¿Y qué fue lo que le dijo? Le siguió enumerando. Pasa esto, va a pasar esto y esto. ¿Y qué es lo que estamos viviendo hoy día? Que la palabra de Dios se está cumpliendo tal y como está escrita. Y como decía el pastor el domingo, en nuestro pasado, en el antepasado, que la Biblia se tiene que cumplir tal como está. Las noticias no son agradables, son tristes muchas, pero usted y yo sabemos, ¿verdad? Que si el Señor viene por segunda vez a la tierra, o usted nos vamos con Él, tendremos la victoria en el reino de los cielos. Como estos hombres de la Biblia, ¿verdad? Tuvieron la victoria. ¿Por qué? Porque triunfaron, porque glorificaron a Dios, porque le creyeron a Dios, creyeron sus maravillas, creyeron sus prodigios, y Dios tuvo misericordia y entraron, ¿verdad? Y obtuvieron la victoria en el reino de los cielos. Pero Dios es grande, hermano. Dios es poderoso. No hay otro como Él. Yo les solto a todos ustedes, ¿verdad? Que ya, como hay un corito por ahí, yo no soy cantante, que dice: ya que has puesto la mano en el arado, no tornes tu mirada hacia atrás. Sigue a Cristo como fue el cristiano, y algún día tu recompensa tendrás. Yo no soy cantante, pero mire, me acuerdo de eso, ¿verdad? Y ya que has puesto la mano en el arado, no tornes tu mirada hacia atrás. Sigue a Cristo como fiel cristiano, y algún día recompensa tú tendrás. En otras palabras, usted le es fiel a Dios, ¿verdad que sí? Usted le es fiel a Dios hasta el último momento, y usted tiene una corona en el reino de los cielos. Pero si usted y yo nos apartamos y nos descarriamos y nos dejamos ir por la corriente, como decía mi mamá, el río nos va a llevar y vamos a aparecer. Pero si usted le es fiel a Dios hasta que Él venga, o hasta que usted y yo partamos de esta tierra, tendremos una corona en el reino de los cielos, y allí vamos a disfrutar y vamos a gozarnos de los mares de oro y calles de cristal, y podemos decir con seguridad: Cristo vive y reina en mi vida y en mi corazón, y le vamos a ser fiel hasta la muerte. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Verdad que sí? Y no es fácil, el camino de espina, el camino es difícil, el camino no es fácil, pero hermanos, con Cristo todo lo podemos. ¿Verdad que sí? En Cristo seremos más que victoriosos. Así es que yo le digo a usted, le solto a cada uno de mis hermanos. Y yo cuando veo en la calle, hermano, yo no me abochorno de nada, le digo la verdad. Sí, de robar si voy a robar, nunca lo he hecho, me abochorno. O que el policía me pare con drogas, no lo he hecho, me abochorno. Pero de llorar a una persona, no importa esté en una oficina, no importa esté donde esté, amados hermanos, si yo le puedo dar un toquecito, yo hago como el gato cuando quiere agarrarle el ratón. ¿Me entiende? Doy la vuelta y le digo: mira, esto es así. Y como decía Modestita, y yo le decía al pastor, contando así por encima, tuvimos un promedio de 70 personas Modestas en la célula. Y no hacemos eso para yo gloriarme, ni Modesta, ni Nereida, ni su esposo Ramoncito. No, amados, lo hacemos para la gloria de Dios. Porque cuando un alma viene a los pies de Jesucristo, que dice que hay gozo en el reino de los cielos. Y no es porque yo, no. Aquí nadie es grande, aquí nadie sabemos nada. Eso es para el reino de los cielos. Y allí estamos, ¿me entiende? Y después que el pastor salió, yo le dije al pastor hace un ratito que llegaron como 12 personas más, 15, pero del área de allí mismo. No es que vienen aquí a la iglesia, ¿me entiendes? Pero como me dijo el pastor, poco a poco van a venir. Y está haciendo efecto. Pero amados hermanos, Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Yo tengo hora americana, ¿sabe? Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Mi deseo, mi consejo es que sigamos hacia adelante. Nada más. Aquí no hay cheque que usted trabajó y cada 2 semanas le van a dar un cheque, ¿verdad? No. Pero ese cheque que tiene Dios en el cielo es grande. Y esa corona que tiene Dios para usted y para mí es grande. Amén. Así que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Cuídese. Pero antes de sentarme, le voy a decir algo. Una pequeña conclusión. En el año 1900, me queda 5 minutitos. En el año 1953, en mi isla, en Puerto Rico, hubo una pequeña tormenta. Ulce, ¿tú te recuerdas o tú estabas en Estados Unidos, verdad? Tú estabas aquí ya. Ok,
hubo una pequeña tormenta que se llamó Santa Clara. Y yo no sé en sus países, pero yo me crié en el campo. Entonces en mi isla de Puerto Rico, mi papá acostumbraba a hacer allá lo que le llamaban una ranchera. Es cobijada de paja de ambos lados, de dos aguas. Un lado para aquí, como cuando usted hace una letra, una línea en el medio, y la hacía bien, como dice pretty flat, aplastadita, ¿verdad que sí? Para que cuando el viento viniera le pasara, y no cobijada de paja, como usted ayer la fase 1, cobijada de paja, pero bajita. Cosa que cuando el viento viniera y soplara, el viento se iba por encima, pero no podía atacarla. Entonces, de los vecinos del lado, pues se venían y se reunían allí para escapar por su vida, a veces 15, 10 personas, y se acomodaban dentro, ¿verdad que sí? Para lo que la tormenta pasaba. Aunque todo se perdiera, todo se destruyera, como pasó, pero salvaron sus vidas. Salvaron, sí. Y yo vi eso, y mi papá, como fue agricultor hasta que un año antes de morir, las yucas para arriba, los plátanos, los bananos, como usted le llame, todo se perdió, animales muertos, pero más sin embargo se salvó la vida, ¿me entiende? Que es lo importante. Y entonces daban, ¿cómo le llaman? En Puerto Rico le llamaban mañara, que era, no se acuerda, ¿verdad? Que llamaban un paquete de comida a través del gobierno, como hacen aquí. La plera, que decían la plera porque era una gratitud que le daba el gobierno. Entonces un señor que le decían el cojo, que era verdad que era cojo de una pierna, era lo que llaman un poeta, y sacó una poesía. Al otro día sacó una poesía. Por supuesto la vendió porque eran papelitos y él los vendía en ese entonces a 10 centavos, ¿verdad? Que decía: Santa Clara nos dio fuerte y nos quiso maltratar, pero allá en el bienestar van a repartir paquetes. Vamos a coger el flete, decían en la cajetera. Esto se ve donde quiera, cada cual con su saquito, que se atrás mi muchachito cuando se acabe la prera. Dios le bendiga.